Bonjour! Con este video vamos a ver les pronoms relatifs qui, que ou dont o los pronombres relativos qui, que ou dont. Y vamos a comenzar con el pronombre relativo qui. Aquí la regla menciona que qui es seguido de verbe, o sea, verbo. Por ejemplo, manger, prendre, aimer, habiter, etc. También menciona que qui es seguido de un pronombre. Por ejemplo, me, te, se, nous, vous, le, la, el apóstrofe, le, lui y leur. Aquí es importante mencionar que tenemos, por ejemplo, nous y vous. Pero estos no van a ser sujetos, van a ser pronombres y tienen otra función. Ahora, tenemos algunos ejemplos. La femme qui est assise devant toi est ma mère. La femme qui parle est ma mère. La femme qui nous aime est notre mère. La femme qui leur parle est la prof de français. Vamos a observar y vemos en color rojo los verbos. En la primera frase, la femme qui est assise devant toi est ma mère, tenemos que mencionar que el verbo être comienza con una vocal. ¿Esto qué quiere decir? Que el pronombre relativo qui va a llevar adelante verbos que comiencen con vocal o con H. Y no se van a contraer ni se les va a hacer ninguna modificación, así se va a quedar qui. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Dice la primera. La mujer que está sentada delante de ti es mi madre. Luego, la mujer que habla es mi madre. Luego, la mujer que nos ama es nuestra madre. Y finalmente, la mujer que les habla es la maestra de francés. En este caso sabemos que el leur es un complemento de objeto indirecto y se refiere a ellos, que le habla o les habla a ellos. Ahora seguimos con el pronombre relativo que. Y aquí la regla menciona que el que va a ser seguido de sujet o de sujeto, y también que la forma contraída que va a ser seguida de sujet commençant par voyelle ou H, sujeto que comience con vocal o con H. Y tenemos adelante de la flechita los sujetos normales, los que usamos siempre en la conjugación, como je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Pero también tenemos la société que hace referencia a él, toi et moi que hace referencia a nous, y le chien que hace referencia a il. Tenemos aquí algunos ejemplos. La femme que j'adore est ma mère. La femme que les enfants écoutent est leur mère. La femme que nous aimons est notre mère. ¿Esto qué quiere decir? La mujer que yo adoro es mi madre. La mujer que los niños escuchan es su madre. La mujer que nosotros amamos es nuestra madre. Y en todas las frases, si observamos, en color rojo tenemos solo sujetos. Es por eso que observamos muy bien que después del que va el sujeto. Ahora, aquí abajo tenemos dos frases importantes. Tenemos en la primera, la femme qui nous aime, y en la segunda, la femme que nous aimons. ¿Por qué las mencionamos? Porque en la parte anterior habíamos dicho que el nous y el vous van a ser tanto pronombres como sujetos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estos? Veamos en la primera frase. Tenemos la femme qui nous aime. El nous es un pronombre. Lo sabemos porque está el qui. Pero otra forma más evidente de saberlo es con la parte que está en verde que se refiere al verbo. Dice nous aime. O sea que el nous y el verbo aime no coinciden. No dice nous aimons, dice nous aime. Entonces, cuando el sujeto nous o vous no coincidan con su conjugación, el pronombre relativo que vamos a utilizar es qui. Ahora, a la derecha dice la femme que nous aimons. Tenemos nous, aimons, y esto coincide en nous aimons, y es por eso que sabemos que el que en este caso es un sujeto. Y en eso radica generalmente la diferencia. Y seguimos con el pronombre relativo u. El pronombre relativo u va a ser antecedido por expresiones de tiempo o de lugar. Por eso es que aquí la regla dice le temps plus u ou le lieu plus u. Tenemos aquí algunos ejemplos. Le jour où je suis née a été inoubliable pour mon père. La ville où j'habite est la plus jolie du monde. Si observamos en color rojo, en la primera frase tenemos le jour, el día, que es una expresión de tiempo, y después tenemos u. Abajo tenemos la ville, que es una expresión del lugar, o sea, la ciudad, y después va a estar el u. ¿Qué quiere decir esto en español? La primera frase quiere decir el día en que yo nací fue inolvidable para mi padre. Y abajo, la ciudad donde yo vivo es la más bonita del mundo. Y bueno, tenemos expresiones que no podemos decir, por ejemplo, abajo.
Le jour que je suis né a été inoubliable pour mon père. No vamos a utilizar que, no podemos, ¿por qué? Porque tenemos claramente le jour, que es una expresión de tiempo, y es por eso que debemos poner u en lugar de que. Y bueno, no es realmente muy complicado, me parece que es el pronombre relativo más sencillo. Simplemente lo vamos a anteceder por expresiones de tiempo o de lugar. Ahora veamos el pronombre relativo don't. En general, el pronombre relativo don't va a hacer referencia a una estructura que comience con de o que lleve de. Y en español, lo vamos a traducir, este pronombre, como del cual, de la cual, de los cuales, de las cuales, o si tenemos don't más le, la, el apóstrofe le, o sea, don't más un artículo definido, lo vamos a traducir como cuyo, cuya, cuyos, cuyas. Cuando habíamos dicho que hace referencia a estructuras verbales con de, tenemos aquí algunos ejemplos adelante de la flechita rosa. Tenemos parler de, avoir besoin de, avoir envie de, se servir de, rêver de, s'excuser de, se souvenir de, être plus adjectif plus de, por ejemplo, être fier de. O sea, verbos que lleven la de van a ser aquellos los que se puedan utilizar con el don't, o que el don't una dos frases de este tipo. Y bueno, ¿qué quieren decir estos verbos? Hablar de, tener necesidad de, tener ganas de, servirse de o utilizar. Soñar de, en francés no se dice soñar con, sino soñar de. S'excuser de quiere decir disculparse de. Se souvenir de, acordarse de. Y esta frase de abajo es como tipo universal porque se va a utilizar con muchísimas cosas, porque dice ser o estar más adjetivo más de. Por ejemplo, abajo, être fier de, estar orgulloso de. Y aquí podemos poner todos los adjetivos que queramos, por ejemplo, estar contento de, estar triste de, estar feliz de, etc. Pasemos ahora a los ejemplos. El primero dice, c'est le résultat dont je suis fier. Es el resultado del cual yo estoy orgulloso. Y a la derecha tenemos las frases que nos permiten deducir por qué lleva el don't. Entonces a la derecha de esta frase tenemos être fier d'un résultat, estar orgulloso de un resultado. De esta de salió el don't, es por eso que podemos utilizar el don't en la frase. Ahora abajo dice, regarde le film dont je te parle. Ve la película o el filme del cual yo te hablo. Y la frase para deducir es parler d'un film, hablar de un filme o de una película. Y abajo, le Mexique est un pays dont les paysages sont superbes. ¿Qué quiere decir? México es un país cuyos paisajes son magníficos. La frase que me permite deducir es le paysage du Mexique. Entonces, si yo deduzco que la frase contiene una de o un verbo con de, entonces puedo utilizar el pronombre relativo don't. Y también podemos utilizar los pronombres relativos con ce. En el primer caso tenemos ce qui. ¿Esto qué quiere decir en español? Lo que o aquello que. Por ejemplo, tenemos ce qui más un verbo o un pronombre, como anteriormente ya lo habíamos dicho. Y tenemos el ejemplo. Je ne sais pas ce qui est arrivé hier soir. Je ne comprends pas ce qui le motive. ¿Esto qué quiere decir? Yo no sé lo que pasó ayer en la noche. Y abajo, yo no entiendo lo que lo motiva. Bueno, entonces vamos a seguir el principio de siempre, aquí más un verbo o un pronombre, pero sabemos que ce qui va a significar en español lo que o aquello que. Ahora, abajo, ce que o ce que contraída va a ser igual, lo que o aquello que. Pero habíamos dicho que el que va a ser seguido de un sujeto. Por ejemplo, je ne sais pas ce que je dis y fais attention à ce qu'il dit. En la primera quiere decir, yo no sé lo que yo digo o pon atención a lo que él dice. Y abajo también vamos a utilizar ce dont. En este caso lo vamos a traducir como aquello de lo cual. Por ejemplo, il ne comprend pas ce dont tu parles. Él no entiende aquello de lo cual tú hablas y ce dont j'ai besoin, c'est d'un café. Aquello de lo cual yo necesito es de un café.
Pero evidentemente en esta última parte tenemos que hacer siempre referencias a verbos que utilicen la estructura de. Y bueno, ahora eso sí sería todo. No es complicado, simplemente tenemos que ver cómo funciona cada pronombre relativo y practicar mucho para podernos habituar, sobre todo a las estructuras verbales. Voilà, c'est tout.